perfil transcriptómico revela la utilización del nitrógeno orgánico disuelto versátil, mixtotrofía y conservación del nitrógeno en dinoflagelado fluorescente bajo deficiencia de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento nutritivo esencial para el crecimiento del fitoplancton, para el cual sirve para la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, clorofilas y otras macromoléculas. El nitrógeno biodisponible se encuentra bajo la forma de compuestos nitrogenados inorgánicos como nitrato y amonio. Y sin embargo, a nivel de océanos, estos compuestos nitrogenados son limitados, a diferencia de la zona costera, donde estos compuestos nitrogenados inorgánicos son abundantes debido a las actividades antropogénicas, que a menudo causan eutrofización. Por lo tanto, en aguas costeras, la limitación estacional o temporal de nitrógeno puede ocurrir cuando el fitoplancton, especialmente las diatomeas, proliferan rápidamente y esto ocasiona una terrible baja de nitrógeno a nivel del agua de mar. Y esto también ocasiona una estabilización de la columna de agua, evitando la afluencia de nutrientes desde el fondo hacia la superficie. Por lo tanto, en sí los océanos se calientan debido al calentamiento global, intensificando la estratificación del agua debido al movimiento de las olas, y esto produce deficiencia de nutrientes, pudiendo empeorar la situación. Por tanto, ante una baja de nitrógeno, en plantas superiores se ha demostrado que existe una disminución en el área foliar, así como el bajo contenido de clorofila y la baja tasa fotosintética. Y esto consigo traer una menor biomasa. Y en cuanto al fitoplancton, en cuanto a deficiencia de nitrógeno, existe un aumento de viabilidad celular, perdón, una disminución en cuanto a viabilidad celular, disminución en la motilidad del fitoplancton y también esto consigo también produce un cambio en la composición de sus pigmentos, reduciendo la eficiencia de fotosíntesis. Por tanto, frente a la escasez de nitrógeno en el océano y mantener también esa competitividad, vienen a ser dos desafíos importantes para el fitoplancton marino y otros microorganismos. Por tanto, algunas especies de fitoplancton, de floraciones de algas nocivas o FANGs, pueden prosperar en ambientes empobrecidos en nitrógeno, y esto está dado principalmente por la fagotrofía, utilizando nitrógeno orgánico disuelto. Por lo tanto, el Producentum cicucoense o Producentum dongens vendría a ser una de las principales causas de floraciones de algas nocivas o FANGs, y esto principalmente se encuentra a nivel de los mares de China, Japón y Estados Unidos. Y los FANGs o floraciones algales nocivas se ha registrado una densidad de células de Producentum cicucoense de 1000 a 10.000 células por litro. Y cuando los recursos ambientales se agotan, la floración termina, ocasionando la muerte de un gran número de células de Producentum cicucoense, el cual este se descompone y ocasiona una disminución en cuanto al oxígeno disuelto en el agua, provocando la muerte de peces y otros organismos marinos por hipoxia y devastación del ecosistema marino. Se piensa que antes de que existan estas floraciones de Producentrum cicucoense, hubo anteriormente floraciones de diatomeas u otras algas. Entonces las diatomeas en sí consumen nutrientes inorgánicos disueltos y cuando se agotan esos nutrientes inorgánicos disueltos, estos dinoflagelados pueden atrapar formas orgánicas de nutrientes a través de la mixotrofía o fagotrofía y a la vez ganar la competitividad en situaciones de deficiencia de nutrientes. Por tanto, se creen que los dinoflagelados es posible que posean una mayor capacidad que las diatomeas para soportar la escasez de nitrógeno y fósforo, reciclando el almacenamiento intracelular de nutrientes debido a algunas estrategias para adaptarse a la deficiencia de nitrógeno, así como la mixotrofía y la migración vertical. La migración vertical básicamente se da porque las formas de dinoflagelados que producen las mareas rojas se encuentran enquistados en los fondos marinos. Y cuando las condiciones son favorables, estas se desenquistan y empiezan a ascender hacia la superficie ocasionando las mareas rojas. En cuanto a cambios fisiológicos y mecanismos moleculares, debido a una deficiencia de fósforo en Producentum cicucoense, básicamente se observan todas estas modificaciones.
Y sin embargo, en cuanto a respuesta y mecanismo subyacente de producción de glucoense bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno, aún queda por investigar. Por tanto, en este trabajo, el objetivo principal fue caracterizar la respuesta fisiológica, la estrategia celular y el mecanismo molecular de producción glucoense en condiciones de deficiencia de nitrógeno mediante la combinación de análisis fisiológicos y moleculares. Aquí básicamente se estudia la respuesta fisiológica del producto psicocoense a condiciones privadas de nitrógeno. Eh, Básicamente aquí se observa que en condiciones privadas de nitrógeno, hasta el tercer día, esta comienza a disminuir su crecimiento, a diferencia de cultivos bajo condiciones repletas de nitrógeno, donde aumenta la concentración de células, existiendo diferencias significativas. Y en cuanto al contenido de clorofila A dentro de la célula, bajo condiciones privadas de nitrógeno, esta disminuye notablemente y luego se estabiliza, y bajo condiciones repletas de nitrógeno esta aumenta. Entonces aquí existirían diferencias significativas. Y en cuanto al tamaño de células, en ambas condiciones repletas de nitrógeno y privadas de nitrógeno aumentan de tamaño, solo que lo hace en mayor, bueno, en mayor cantidad sería bajo condiciones repletas de nitrógeno, a diferencia de condiciones privadas de nitrógeno. En cuanto al contenido de carbono dentro de la célula, bajo condiciones privadas de nitrógeno vendría a ser mayor, existiendo diferencias significativas, sobre todo a los 7 y 8 días, a comparación de condiciones repletas de nitrógeno, donde el contenido celular de carbono o donde el contenido de carbono dentro de la célula viene a ser menor. Y en cuanto al contenido de nitrógeno, bajo condiciones privadas de nitrógeno, había una disminución en el contenido de nitrógeno hasta el día 3, probablemente debido a que a partir de eso en este caso se paraliza la división celular, el cual podría estar en la fase G1 y esto luego se estabiliza bajo condiciones privadas de nitrógeno. Y repleta de nitrógeno aumenta hasta el segundo día, tercer día, luego disminuye y esto se estabiliza, pero es mayor con diferencias significativas. Y precisamente la tasa entre carbono y nitrógeno bajo condiciones privadas de nitrógeno vendría a ser mayor esta relación, a diferencia de condiciones repletas de nitrógeno donde es menor. Por lo tanto, básicamente en cuanto a las lecturas, se han encontrado más de 23.000 lecturas y eh, obteniendo lecturas limpias con Q20 y bajo un intervalo del 1% se obtuvo valores mayores a 94,8%, donde la tasa promedio de mapeo fue equivalente a 93,44%. Y precisamente aquí tenemos unigenes de distintas longitudes, de todo ese total de unigenes, se obtuvieron 186.446 genes, o sea, unigenes equivalente al 50,8% que coinciden con genes anotados funcionalmente en bases de datos públicas. Y todo esto se trasladó a este IDE bajo esta codificación. En cuanto al enriquecimiento de genes y genomas de Kyoto, básicamente viendo los genes de expresión diferencial, todos estos tuvieron mayor expresión diferencial relacionados al ARN, fotosíntesis, proteínas antenas, fotosíntesis, interacción planta-patógeno y proteínas de exportación. Por lo tanto, en cuanto al metabolismo de nitrógeno, se observa que casi todos los genes eran de regulación positiva, empezando por los transportadores, tanto de nitrato a nitrito, esta pasa hacia el interior y esta nitrato estaría, aquí hay una sobreexpresión de la nitrato reductasa, cambiando de nitrato a nitrito. Y principalmente aquí tenemos el amonio, el cual el NIRA y la formamidasa básicamente producen el amonio. Y básicamente la glutamina sintetasa consume el amonio. Entonces, básicamente, eh, estos genes encargados de la producción de amonio tienen regulación negativa, a diferencia de este gen que estaría, o mejor dicho, estos genes que producen amonio tienen regulación negativa, a diferencia de este gen que consume el amonio, que es la, la glutamina sintetasa, hay una sobreexpresión
dando lugar a dos isoformas de glutamina. Tenemos glutamato sintasa dependiente del ferredoxí y el otro es glutamato sintasa dependiente del NAT. Por lo tanto, aquí tenemos el mapa de calor. Aquí tenemos experimentos con 3 réplicas, condiciones repletas de nitrógeno y privadas de nitrógeno. Y principalmente las que tenían sobreexpresión fueron bajo condiciones privadas de nitrógeno, estaban relacionados con la vía del C3, la vía del C4 principalmente. Y en cuanto al metabolismo de ácidos grasos, por ejemplo, se ha demostrado que en algunas especies de algas, cuando se les sometía a una baja cantidad de nitrógeno, había un aumento de lípidos, y es lo que está sucediendo con este cultivo de Progroscintus cicucoense, donde básicamente ante condiciones privadas de nitrógeno aumentaba, había una regulación positiva en cuanto a genes relacionados a síntesis de ácidos grasos y también enzimas principales que estarían implicadas en el alargamiento de ácidos grasos. Por ejemplo, también cuanto a bajo condiciones privadas de nitrógeno, también había una sobreexpresión de genes relacionados a transportadores de nitrógeno, así como también el proceso de endocitosis y también fagosomas. Bueno, aunque también habían aquí como dos genes que tenían regulación negativa relacionada a fagosomas. Y en cuanto al ciclo de la urea, también los genes se expresaban o había una regulación positiva en estos genes bajo condiciones privadas de nitrógeno. Y en cuanto al ciclo del celular, bajo condiciones privadas de nitrógeno, también aquí más bien había una regulación negativa, tal como se observa. Por lo tanto, haciendo un estudio de expresión de fault change bajo condiciones privadas de nitrógeno versus condiciones repletas de nitrógeno, se observa principalmente que en cuanto al ciclo del TCA, ¿sí? De los 11 genes del ciclo del TCA, 10 genes tenían regulación positiva y uno con regulación negativa. Y en cuanto a la vía pentosa fosfato, de los 13 genes totales estudiados, 9 eran de la regulación positiva y 4 de la regulación negativa. Y en cuanto a la glucólisis, de los 23 genes, precisamente 19 genes eran de la regulación positiva y 4 genes eran de la regulación negativa. Entonces aquí tenemos los genes relacionados a la glucólisis, que es el PKLR, que es el 2-oxoglutarato deshidrogenasa, el cual aumenta 2,8 veces. En cuanto aquí también tenemos otro gen de la glicólisis, que es la citrato sintasa, el cual aumenta 3,1 veces. Y luego tenemos al otro gen, el IDH1, que sería la isocitrato deshidrogenasa, el cual aumentaría 2,9 veces. Y en cuanto a los genes de la vía pentosa fosfato, aquí por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa aumentaría 2,3 veces. Y en cuanto a estos genes del ciclo del ácido tricarboxílico, tenemos la 6-fosfoglucoquinasa que aumentaría 2,2 veces. Y aquí también tenemos la glucoquinasa que aumenta 2,4 veces y también tenemos la piruvatoquinasa que aumenta 2,6 veces. Por lo tanto, haciendo un análisis exhaustivo de la célula Progroscintus cicucoense, vemos que ante una deficiencia de nitrógeno, los genes relacionados al ciclo de Calvin tienen regulación positiva, así como los genes relacionados al ciclo del ácido tricarboxílico TCA también tienen regulación positiva, así como distintos transportadores de distintas formas de nitrógeno como amonio, aminoácido, urea y también nitrato, nitrito tienen regulación positiva. Y también genes del ciclo de la urea también tienen regulación positiva, glucólisis vía pentosa fosfato y metabolismo de los ácidos grasos. Sus respectivos genes también fueron de la regulación positiva. Entonces, aquí se observa básicamente que estos genes transportadores de distintas formas de nitrógeno, nitrato, nitrito, con regulación positiva, aquí tenemos la nitrato reductasa, el cual se transforma en nitrito, este también tiene regulación positiva. Y sin embargo, el NIRA y la formamidasa que participan en la producción de amonio, estos poseían regulación negativa. A diferencia de este gen que se encarga de consumir el amonio, este tiene regulación positiva.
así como los genes relacionados a la endocitosis, fagosomas, también tienen regulación positiva, y estas dos isoformas de glutamina, que sería la glutamato, básicamente también tienen regulación positiva. Sin embargo, en cuanto a procesos en cuanto a otro tipo de procesos biológicos, tenemos por ejemplo complejos cosechadores de luz, fotosistema 2, fotosistema 1, ATP sintasa. Estos tenían regulación negativa, así como en el caso también de los genes del ciclo celular con regulación negativa. Por lo tanto, eh, bajo una deficiencia de nitrógeno aumentaría la fijación y el catabolismo del carbono, así como también la síntesis de ácidos grasos. Y precisamente también hay un reciclaje de nitrógeno, el cual es fortalecido ante una disminución de nitrógeno, o sea, una baja cantidad de nitrógeno. Y también en el otro caso, también ante una deficiencia de nitrógeno se activa la fagocitosis, básicamente donde hay una expresión de regulación positiva en esos genes, ¿sí? Y eso básicamente promueve la supervivencia. Por tanto, en cuanto a actividades antropogénicas, se debe controlar la descarga de distintas formas de nitrógeno, que puede ser principalmente la urea. La urea, por ejemplo, promueve la formación de los fangs o floraciones algales nocivas. Muchas gracias.